¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos en el programa Amasando la Palabra. El programa que llega gracias a la cortesía, a la misericordia y a la compasión de un Dios bueno, tierno y misericordioso. Vamos a ir hoy día a seguir con la saga de Mateo. Mateo nos quedamos en el capítulo. eh, Ayer leímos el 12:15 hasta el 21. Hoy día el 22, ¿no? Mateo 12:22 nos va a tocar hoy día, pero vamos a hacer una pequeña introducción para el contexto, ¿no? Como se dice el contexto para poder entrar al tema. En Mateo, hablamos ayer sobre Mateo 12:15, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y y le siguió mucha gente, ¿no? Jesús sabía que lo iban a matar, que querían matarlo, querían destruirlo, no querían matar, querían destruirlo. Querían destruirlo, ¿no? No solamente matarlo, sino destruirlo. Sus pensamientos, su ideología, ¿no? Todo lo que hablara de él, querían destruirlo, ¿no? No solamente matarlo, sino destruirlo. Sus argumentos, ¿no? Todo lo que él hacía, querían destruir. Era tanto el odio, ¿no? Que querían destruirlo. Entonces, luego Jesús, para que supliese lo dicho por el profeta, ¿no? Se encargaba rigurosamente que no le descubriesen, ¿no? Le encargaba a la gente, a los que sanaba, a la gente que se sanaba, a todos, les encargaba rigurosamente que no lo agarran y eh, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Comienza a recetar la Biblia, ¿no? Para que se cumpliese esa escritura, ¿no? Las escrituras, el autor, el que escribe la Biblia, ¿no? Justifica o da el argumento, el sustento, porque Jesús le decía a la gente rigurosamente que no dijera nada, ¿no? Que no dijera lo que le que había pasado. Pero esos son los imposibles de Jesús. ¿Por qué? Porque un ciego, como explicamos la vez pasada, un ciego, Dios lo sanó y también Jesús le dijo que no, que rigurosamente que no lo diga, y es decir, era imposible que el ciego no dijera nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el solo hecho de verlo caminar ya uno ve que no es ciego, ¿no? Tendría que otra vez volver a estar con los ojos cerrados, ¿no? A tientas, para no poder decir nada, era imposible, ¿no? Era imposible. Es por eso que Jesús ahí lo que hace es para que se cumpliese las escrituras. ¿Qué se va a cumplir? Dice, he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No condenará ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Es decir, por él mismo, es decir, él no iba a ser reconocido por él mismo. Él no iba a publicarse, él no iba a hacer nada. Es decir, él no iba, por él mismo, es decir, eh, él no pagó absolutamente, ni incitó, ni dio a entender de que la publicidad, él no pagó cero de publicidad, ni en medios locales, ni internacionales, ni en redes sociales, cero publicidad, cero publicidad. No, lo que publicaban era la gente. La gente publicaba lo que Jesús hacía, así como estamos haciendo nosotros. Nosotros somos testigos de lo que Jesús hace en nuestras vidas. Entonces, Jesús no publicó nada, ni un solo, ni su voz, es decir, él no agarró y dijo, hablen de mí, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, vayan por todas partes y díganles que soy el Cristo. No, para que se cumpliesen las escrituras, ¿no? Dice ahí, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él
y los gentiles anunciará juicio. No condenará, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Es decir, nadie va a oír en las calles que él se anuncia a sí mismo, pues, que él se publica a sí mismo, que él habla de sí mismo, ¿no? No va a decir a los que están ciegos, sordos, mudos, no les, nunca les dijo, vayan y díganles a todo el mundo que soy el Cristo, ¿no? Al endemoniado Garadeno le dijo, anda a tus familiares y cuéntales qué es lo que ha hecho Dios por ti, ¿no? Entonces, eso es la gran diferencia de Jesús, ¿no? Por eso él decía eso, ¿no? Para, para que se cumpliese las escrituras. Él vino a cumplir las escrituras y lo cumplió con esa acción, diciéndole, ¿no? Pero era imposible, ¿por qué? Porque los ciegos, los sordos, un leproso que estaba años apartado de sus familiares, era imposible que se manteniera nuevamente entre los leprosos. Era imposible que vuelva a esa vida estando sano. Era imposible que se callase. ¿Con qué regocijo llegaría a su casa, a su familia, a su mujer, a sus hijos? ¿No? Entonces era imposible. Esos son los imposibles de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpliese la escritura, ¿no? Porque la luz, cuando uno prende una luz, no lo pone debajo de la mesa, sino lo pone en un lugar alto para que todos lo aprecien, ¿no? Para que todos lo disfruten la luz, para que todos aprovechen esa luz. Entonces, es el mismo sentido. Todos los que había sanado, dice en el número 12:17, en el 12:16 dice, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. En el 12:15 dice, y dice, y les siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, ¿no? Entonces, ¿para qué lo hacía? Para que se cumpliesen las escrituras, de que él no pagaba publicidad, del que no, él no incitaba para que lo publiquen, él no publicó ningún solo libro, él no escribió ningún solo papiro, ¿no? Lo único que escribió fue en tierra, queda registrado que él escribió en tierra cuando le trajeron a la mujer adúltera, pero él no pagó publicidad, marketing, no pagó, no pagó una agencia de publicidad para hacerse famoso, no tuvo un community manager para que manejara sus redes sociales, en ningún momento pagó a alguna agencia de publicidad, ¿no? O escribió cientos de libros para hacerse él famoso, ¿no? Y para que quede su nombre registrado en la historia. No, nada de eso. Por eso dice que Jesús les decía rigurosamente que no lo descubriesen, ¿no? Ahora llegamos al número 22. Aquí 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Estaba Jesús ahí, ¿no? De pronto que había hecho todo eso y les decía, ¿no? De pronto, dice, de pronto, después de que él, dice, para que se cumpliese la escritura, les ordenó que no, ¿cómo se llama? Que no lo, rigurosamente, encargó rigurosamente que no le descubriesen. Luego de eso vino un endemoniado, ciego y mudo. Endemoniado, estaba ciego y era mudo. No podía hablar, ¿no? Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Cuando lo sana al endemoniado, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Cuando sucede eso, entonces dice ahí, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Toda la gente estaba atónita, sorprendida, anonadada, maravillada, ¿no? ¿Será él este el hijo de David?
Una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo, experimentarlo, estarlo ahí. Es otra cosa. Es por eso que hay muchos ateos, agnósticos, muchos que piensan que esto es simplemente un cuento o una ficción, ¿no? Que es parte de una historia narrada por hombres, ¿no? Que no tiene base ni fundamento. ¿Por qué? Porque nunca han visto, nunca han experimentado el poder de Dios. Pero aquellas personas que hemos visto el poder de Dios, cuando leemos esto, nos regocijamos porque sabemos que es cierto, sabemos que es factible, sabemos que es comprobable, que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, que el Espíritu Santo aún sigue haciendo milagros, señales y prodigios, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando uno lee las escrituras, puede leer filosofía, simplemente, literatura, pero alguien que está lleno del Espíritu Santo lee las escrituras, lee la palabra de Dios. ¿Ah? Encuentra a Dios. ¿Por qué? Porque esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces, esa es la vida eterna, conocerlo a Él. Pero si quieren conocer la Biblia, lo pueden conocer de principio a fin. Se lo pueden saber de izquierda a derecha, de arriba para abajo. Pero otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Son dos cosas totalmente distintas. El que conoce la Biblia puede violar, matar en nombre de Dios, puede tomar concubinas en nombre de Dios, pero el que conoce a Dios, ¿no? No se aparta. ¿Por qué? Porque para en la luz de Jesús mora en la persona. Entonces es totalmente distinto. El que es nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces uno puede ser un catedrático, tener 40, 50 años y saberse todas las escrituras, toda la Biblia, y ser un anteólogo, y matar a la gente, perseguir cristianos, matarlos a sus familias, quitarle, dejar huérfanos a unos niños, diciendo que está haciendo la voluntad de Dios, como Pablo lo hacía, ¿no? Pablo consentió cuando Esteban, el primer mártir, registrado en las escrituras, en la Biblia, era apedreado. Esteban ahí consentía y cuidaba la ropa de los que apedreaban. Entonces, esa es la gran diferencia entre un Pablo con un gran conocimiento de las escrituras y un Pablo que tiene un encuentro con Jesús y es lleno del Espíritu Santo. ¿Mm? Ahora leemos, mas los fariseos, dice, ¿no? La gente se preguntaba y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿No? En las profecías, el Cristo, el hijo de David. Mas los fariseos al oírlo decían, esto no echan fuera, este no echa fuera los demonios, sino por el Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, los fariseos estaban delante de la gente estaban todo, y la gente comienza a decir, este es el Cristo, este es el hijo de David, Jesús hijo de David, ¿no? Y a ellos es decir, los primeros que tenían que recibir la revelación de eso tendrían que ser ellos, los fariseos, los sacerdotes, los levitas. La, la parte de organización es digamos, la jerarquía espiritual del pueblo de Dios, ¿no? Tendrían que ser los primeros en recibir esa revelación, ¿no? ¿Cómo esta gente inculta va a saber, estos ignorantes, esta gente que no conoce las escrituras, va a saber quién es el Cristo y nos va a tomar a nosotros por ignorantes, ¿no? Entonces, agarra y dice,
Este echa fuera demonios, sino por el Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿no? Entonces, llenos de envidia, de celos, la gente lo estaba reconociendo como un personaje mayor aún que los fariseos, mayor aún que el sumo sacerdote, mayor aún que los levitas, que el intérprete los intérpretes de la ley, mayor aún que todos ellos, lo estaban poniendo a Jesús. No como un profeta simplemente, ¿eh? Bueno, un profeta más apareció, bueno. Juan el Bautista fue un profeta y no les daba mucho problema, ¿no? Ven, este loquito está ahí bautizando, está haciendo esto, déjalo. No hay mucho problema con él, ¿no? Insulta a los reyes, habla del pecado que hay que arrepentirse. Bueno, es un loquito más. Pero este Dios hacía, evidenciaba que Dios estaba con él, ¿al qué? Hacer milagros, señales y prodigios. A través del Espíritu Santo, Jesús hacía milagros, señales y prodigios, ¿no? Y así Dios respaldaba las palabras de Jesús. Lo que Jesús decía, Dios la respaldaba con milagros, señales y prodigios. Dios ponía su carta de aval, Dios ponía su representación ahí, su sello de que este que está hablando y lo que ha hablado, es decir, es de parte de mía, de Dios, ¿no? Entonces, eso denotaba, eso denotaba, eso denotaba el, el poder o la misericordia de Dios en la vida, ¿no? De la gente. Pero estos fariseos, la gente tenía esa revelación, Dios se lo revelaba, Dios le mostraba que él era el hijo de Dios, ¿no? Así como a Pedro, ¿no? ¿Y quién soy yo? Le dijo. Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. La gente tenía revelaciones, ¿no? ¿No? De que él era el Cristo. Y al tener ese tipo de revelaciones, al tener ese tipo de revelaciones, los fariseos se sentían humillados, ¿no? Porque la gente no lo consultaba a ellos. Oye, pero si ellos son los más, ¿no? Ellos son los representantes de Dios aquí en la tierra, son los papas, ¿no? Son los cardenales de la época, hace 2000 años, el pueblo judío. Los representantes espirituales del pueblo de Dios. ¿Cómo es que estos ignorantes, el pueblo que no sabe las escrituras, que desconoce las escrituras, va a tener ese tipo de revelaciones, van a saber quién es el Cristo? Nosotros somos los que sabemos quién es el Cristo y quién no es. Entonces, Jesús en el número 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo está asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, todo reino dividido contra sí mismo será asolado, y toda casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Jesús conociendo los pensamientos, ¿no? Dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca, ¿no? Entonces, lo que habían dicho ellos, lo que habían expresado los fariseos, demostraba, denotaba, dejaba ver cuáles eran las intenciones de su corazón. ¿Qué es lo que había en su corazón? ¿No? ¿Se acuerdan de Nicodemo? ¿No? Nicodemo agarra, se acerca de noche, en Lucas, si no me equivoco, Lucas, no me acuerdo, 4, pero se acerca de noche y le dice, Rabí, que quiere decir maestro, Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque es evidente que las obras que tú haces no podrían ser posibles si Dios no está contigo.
Entonces, ese sabemos eran las conversaciones que tenía con los, porque él era un principal de los dirigentes, con los dirigentes, con los fariseos, ¿no? ¿No? Con la gente, con los que tienen la jerarquía dentro del pueblo judío, ¿no? La jerarquía espiritual. Entonces, ellos, Nicodemo dice sabemos, en plural, no solamente él, sino los demás. Se ponían a conversar entre los fariseos, todo, y se está manifestando. Ciegos que ven, sordos que oyen, endemoniados son libres. Ese hombre de la mano seca, su mano quedó normal, una mano que está la piel pegada a los huesos, inutilizada, inútil, había quedado casi ya al borde parecía una mano muerta, una mano seca, ¿no? Y quedó igual que la otra, totalmente regenerada, restaurada. Entonces, ahí podemos ver, podemos entender y podemos comprender qué es la envidia, los celos, lo que hacían hablar a estos fariseos. La envidia y los celos le hacía hablar a los fariseos. Es por eso que Jesús le dice en el 26, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, ¿no? Porque sus hijos también echaban demonios, eran exorcistas, ¿no? ¿Se acuerdan ese pasaje donde agarraban y decían, ¿no? En el nombre del Dios de... Yo también te quiero mucho, hija. En el nombre no me vayas a mover, hija, no vayas a mover, no vayas a mover el trípode, por favor. En el nombre del Dios de Pablo, sal fuera, le decían, ¿no? A Pablo conozco, a Jesús conozco, pero tú quién eres. Entonces, es decir, también sus hijos, sus parientes, ¿no? Echaban fuera demonios. Y si yo echo fuera demonios, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, ahí está, por el Espíritu de Dios. Sin el Espíritu de Dios, señores, no somos absolutamente nada. Es el Espíritu de Dios, es por el Espíritu de Dios que los demonios salen de los cuerpos de las personas, ¿no? Por eso, una cosa es tener revelación, hasta un rey pagano puede tener revelación como Abimelech, ¿no? Que Dios se le apareció en sueños y le dijo, oye, tu hombre muerto eres porque te has metido con mujer casada, ¿no? Entonces, él no sabía que esa mujer era casada y Dios se lo reveló, algo que estaba oculto ante sus ojos. Entonces, revelación puede tener cualquier persona, hasta un ateo, un agnóstico puede tener revelación, pero tres puntos aparte es llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Seis puntos aparte. Jesús, lleno del Espíritu Santo, echaba fuera demonios. Lleno del Espíritu Santo, echaba fuera a los demonios. Lleno del Espíritu Santo, ponía las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Lleno del Espíritu Santo, le tocaron el manto y una mujer con flujo de sangre fue sana. Jesús, lleno del Espíritu Santo, paró la tormenta. Esa es la gran diferencia. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Después dice en el número 12:27 y en el 28, pero si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios llega a nosotros cuando las personas, cuando el individuo, cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu
de Cristo, lleno del poder de Dios, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Para ser testigo de Jesucristo hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces podrá saquear su casa? Entonces, ahí Jesús, ¿no? Dice, ¿cómo un hombre puede entrar, ¿no? ¿Cómo un hombre, cómo alguno entra en la casa de un hombre fuerte, ¿no? Es decir, el hombre con la naturaleza pecaminosa caída delante de Satanás pierde, pierde, totalmente perdido. No puede hacer nada. Y saquea sus bienes si primero no le ata. Para poder atarle a un hombre fuerte tienes que ser tú más fuerte, más hábil, más diestro. Para poder atar a un hombre fuerte tienes que ser más fuerte, más hábil, más diestro, ¿no? Tienes que recibir poder. Así de simple. En el desierto, Jesús a Satanás, aparte de responderle con las escrituras, no solo le respondió con las escrituras, no solo respondió las escrituras, sino respondió las escrituras lleno del Espíritu Santo. Las personas pueden saber las escrituras de principio a fin y los pueden hablar, pero 3 puntos aparte es hablar las escrituras llenos del Espíritu Santo. Ahora, el que conmigo, en el 30, en el 12:30 dice, el que conmigo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, ahí habla también de la llenura del Espíritu Santo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Él, nada podemos hacer, absolutamente nada. El que dice, ¿no? El que, el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, o estás lleno del Espíritu Santo y estás a favor de Dios, haces la voluntad de Dios, o estás, o no estás lleno del Espíritu Santo y estás en contra de Dios, de Jesús. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. Es decir, para hacer la voluntad de Dios hay que estar llenos de su Espíritu Santo. Y como habíamos tocado temas anteriores, Dios cuando envía a alguien, lo envía lleno de su Espíritu Santo. Y Jesús, lleno de su Espíritu Santo, entró 40 días, luego salió de ahí, de 40 días salió y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado, ¿no? Entonces fue enviado lleno del Espíritu Santo. Jesús también envió a sus 12 discípulos llenos del Espíritu Santo. Vayan a todas partes, vayan, los envió. Y toda fuerza demoníaca, ¿no? Nada podrá contra ustedes. ¿Por qué nada podía contra ellos? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo, ¿no? Porque ahí dice bien claro Jesús. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es decir, y los discípulos fueron de 2 en 2 y vinieron contentos, alegres. Hasta los demonios se nos sujetan. ¿Ah? Entonces, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia con respecto, ¿no? A lo que Jesús está hablando ahí.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces, estos hombres, estos fariseos que decían que por Belcebú echa fuera demonios, estos sabían que Jesús era evidente para ellos, como en la conversación con Nicodemo lo pueden ver. Nicodemo dice, sabemos, ¿no? Rabí, sabemos que vienes de Dios porque las obras que tú haces es evidente que Dios está contigo. Entonces, ellos sabían que Jesús hacía esas cosas por el poder del Espíritu Santo. Pero para no quedar en vergüenza, en ridículo, para no quedar avergonzados delante del pueblo, ¿no? Para que no quedar humillados delante del pueblo, se sintieron peyorizados, minimizados en su ego, en su vanidad. Ellos agarran y le dicen a la gente, al escuchar que la gente decía, uy, ¿no? ¿Será este aquel hijo de David? Y ellos dicen, ¿no? Por Belcebú echa fuera los demonios, ¿no? Mas los fariseos al oír decían, esto no echan fuera los demonios, sino por el Belcebú, el príncipe de los demonios. Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Ellos sabiendo que era por el Espíritu de Dios o porque era porque Dios le había mandado, ¿no? Es por eso que Jesús manda esta, se podría decir ley o mandamiento, dice, ¿no? A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o haced el árbol malo y sus frutos malos, porque por los frutos se le conoce al árbol, ¿no? Entonces, es así de sencillo. Es por los frutos lo que se conoce al árbol. O haced el árbol bueno y sus frutos buenos, ¿no? Cuando alguien hace un árbol bueno, es decir, siembra el árbol, escoge la semilla, ¿no? Sabe de dónde viene la semilla, sabe qué semilla es, ¿no? La siembra, la cuida, todos, sus hojas comienzan a crecer y se comienza a manifestar el árbol, su tronco, sus hojas, su estructura eh, eh, anatómica o fisiológica, ¿no? La forma de las hojas representan que es el árbol de naranja, de manzana, ¿no? Hasta por su olor podría ser, ¿no? Porque también emanan un olor diferente, ¿no? Por las flores que crecen, ¿no? Entonces, o haces un árbol, ¿no? ¿Quién hace un árbol malo? ¿No? ¿Quién siembra un árbol malo? Nadie siembra un árbol malo. Nadie siembra un árbol malo. O haced el árbol bueno y sus frutos buenos, o haced el árbol malo y su fruto malo. O haced el árbol malo y su fruto malo, ¿no? Entonces, eso representa que simplemente, ¿no? La forma como ellos hablaban, la forma como ellos decían, ¿no? Evidenciaba de qué árbol estaban sacando el fruto. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. De un árbol malo no vas a sacar cosas buenas. En la carne están los celos, los pleitos, las contiendas, las envidias, las avaricias, las obras de la carne, ¿no? Hasta Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me separará de este cuerpo de muerte? Entonces, es claro, es preciso ahí, ¿no? Jesús. Uno no puede sacar de la carne cosas buenas. La carne es, y punto.
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está, ¿ya ves? No habíamos llegado a eso, pero el Espíritu nos había guiado, gracias al Espíritu Santo. Entonces, generación de víboras, es decir, una víbora no va a cambiar su naturaleza, va a seguir sacando su lengua bífida, va a seguir arrastrándose. No va a decir un día la víbora, no va a decir, ay, no, ya me cansé de arrastrar, me voy a comenzar a caminar, ¿no? Voy a comprarme un vehículo ya para irme en movilidad, ¿no? No, la víbora es víbora y movilidad víbora, arrastrándose, ¿no? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es decir, ¿cómo puede sacar algo bueno si son malos? Si todo lo que dicen es nacido de la carne, es nacido de la envidia, del celo, de la codicia, de la avaricia, del apetito de poder, de mantener ese poder, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces uno puede ver lo que hay en el corazón de las personas simplemente por sus palabras, ¿no? Uno puede ver lo que hay dentro del corazón de las personas simplemente por lo que expresan, sus gestos, sus acciones, sus reacciones. Uno puede ver lo que hay en el corazón de las personas simplemente cómo reaccionen y cómo lo dicen y en qué forma lo dicen, ¿no? Se puede ver lo que hay dentro de la persona, cuál es su motivación, cuál es su corazón, y eso es lo que Jesús vemos ahí a Jesús cuando escucha hablar a estas personas, inmediatamente, ¡pum!, sabe de dónde viene, porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces, cuidado, hija, no vas a chocar el trípode, por favor. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. ¿Cuál es el buen tesoro de su corazón? Cuando está el Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu de Dios en el corazón del hombre, saca buenas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe. Esas son las buenas cosas que saca cuando un corazón está lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, no, mire, escuchen, ahí está. El hombre bueno del buen tesoro del corazón. El buen tesoro, dentro del corazón hay un tesoro, el buen tesoro, y ese tesoro es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios le decimos Abba Padre, papá, al Creador del universo. Por el Espíritu de Dios podemos amar a Dios, decir te amo a Dios, y por el Espíritu de Dios podemos decir amar al prójimo. Es el Abichai, por favor, Irma, llévala. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa, es decir, ¿no? Una palabra ociosa que es nacida de la carne, ¿no? Una palabra ociosa que no nace del espíritu. Mi padre trabaja, hasta ahora trabaja y yo también trabajo, ¿no? Dios no está ocioso. De ella darán cuenta en el día del juicio,
porque por las palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está. Entonces, escuchaba a Tibi Joshua decir, ¿no? Que el enemigo te conoce por tus palabras. Cuando tú te justificas, cuando tú hablas, ¿no? Inmediatamente te conoce y sabe. ¿Se acuerdan cuando Eva agarró y le preguntó, ¿no? Es cierto, ¿no? Le dice, vamos a ir ahí a Génesis para no descontextualizar. La serpiente astuta más que todo, Génesis 3, todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho en el día de mujer, cuando Dios había dicho no comáis del árbol del huerto. Allá, y dijo no. Y la mujer, y dijo no, pero más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, ¿no? Le hace una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón que habla la boca. Y por tus palabras serás justificado o tus palabras serás condenado. Y Satanás sabe esto. Es por eso que mantiene un diálogo para saber lo que había en el corazón de la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás para que no muráis. Entonces, ella aumentó, porque Dios solamente dijo, no comerán del fruto del árbol, ¿no? Pero ella dijo, ni lo tocaréis. Entonces ahí Satanás vio la oportunidad. ¿Para qué? Para engañarla, ¿no? Por eso, es decir, Tibi Joshua decía, y ahora lo entiendo, ¿no? Entiendo que el enemigo te busca la palabra para, con tu misma palabra, dominarte. Con tu mismo, ¿no? Como dice mi pueblo, pereció por falta de conocimiento. Entonces, es así como el silencio es el mejor amigo del cristiano, el silencio, ¿no? Así dice Tibi Joshua. El silencio es el mejor amigo del creyente, porque el enemigo no sabe qué estás haciendo dentro de ti, no conoce qué estás haciendo en tus pensamientos, desconoce totalmente qué estás en tu corazón, qué estás hablando. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Una persona llena del Espíritu Santo es guiado por el Espíritu de Dios. Es por eso que Jesús, cuando estuvo 40 días en el desierto y cuando ha parado los 40 días vino el tentador para tentarlo, él no respondió solamente con las escrituras. Él respondió las escrituras llenos del Espíritu Santo, ¿no? Amados, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu de Dios sobre todas las cosas. Porque Jesucristo dijo, ¿qué hombre si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Y si le pide carne, le va a dar una serpiente. Si los hombres, siendo malos, saben dar buenas cosas, ¿qué más Dios dará de su espíritu a todo aquel que se lo pida? ¿No? Si los seres humanos, siendo narcos, siendo políticos corruptos, los Fujimori, los Toledo, a sus hijos les dan las mejores universidades, los mejores viáticos, los mejores celulares, las mejores ropas, ¿no? ¿Qué más Dios dará? ¿Cuál es lo mejor de Dios? El oro y la plata, las riquezas, el universo, las galaxias, ¿es lo mejor de Dios? Lo mejor de Dios es su Espíritu Santo. Después del Espíritu Santo no hay nada mejor que Dios, es decir, no existe nada más. Dios ya no puede entregar nada más porque se está entregando a sí mismo. Está entregando su vida, por decirlo así. Está entregando todo, el 100% de Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Ok? Hasta aquí llegamos en Amasando la Palabra.
La palabra de Dios, como dice el pastor Tibilloso, se lee lentamente, atentamente y detenidamente. Es como amasar la palabra una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y meditar en Dios es estar con Dios, es pasar tiempo con Dios. Los videos van a estar en YouTube, están colgados en YouTube, en Facebook, en Instagram posiblemente ya lo esté colgando. Lo dejo porque también hay un Instagram que tengo. Y en TikTok también lo pueden encontrar como el intérprete de la ley. Ahí estoy colgando algunos fragmentos, ¿no? De estos, de este programa que se llama Amasando la Palabra. Y como les digo, este programa llega gracias a la cortesía, a la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos. Muchas gracias y tengan todos muy buenas tardes. Hasta pronto. ¿Quién ha visto mi celular? ¿Alguien puede timbrar mi celular?